La música es un misterio evolutivo. En la naturaleza estamos rodeados por el ritmo, el canto de la cigarra, el brillo de la luciérnaga, el colibrí, incluso el zumbido de un mosquito mientras se aparea. Los humanos tenemos facilidad para imitar esos ritmos y para inventarlos. Pero, ¿somos la única especie que responde a las secuencias de sonidos que llamamos música? Si hacemos una búsqueda de animales haciendo música, nos encontraremos con perros que aúllan, pájaros que bailan e incluso algún que otro gato tocando el piano. ¿Pero tienen realmente sentido musical los animales? Desde hace una década los biólogos se hacen la misma pregunta. Trabajando con pájaros, cantores y otros animales, han encontrado sorprendentes pistas sobre cómo algunas especies reaccionan ante la música o crean sus propias melodías. Los científicos comienzan a preguntarse si hay alguna evidencia de cualidades musicales compartidas entre los animales humanos y no humanos. O si la música podría tener en otros animales raíces mucho más profundas de lo que podríamos imaginar. El animal musical. Sabemos que los humanos responden claramente ante un sonido rítmico, pero puede que no seamos la única especie que tiene esta capacidad. La primatóloga Yuko Hattori está estudiando las habilidades rítmicas de nuestro pariente más cercano entre los primates, el chimpancé. Está buscando indicios de los orígenes evolutivos de la danza y la música. Investigaciones anteriores habían determinado que los macacos no eran capaces de sincronizarse y mantener un ritmo. Así que Hattori y sus colegas eligieron a los chimpancés para hacer un estudio rítmico. Desde su recinto natural, los chimpancés entraban voluntariamente en un pasillo que conducía a la zona de estudio, y durante unos minutos al día se probaba si respondían con pulsaciones de los dedos al ritmo de los sonidos que se reproducían. Tienen la tendencia a adaptar espontáneamente su movimiento a los ritmos auditivos, pero es algo muy limitado. Su respuesta es parecida a la de los humanos, aunque no exactamente igual. Aunque a los humanos pueda no parecernos gran cosa, para los chimpancés fue un auténtico descubrimiento. Y para Henk Honing, profesor de cognición musical en la Universidad de Ámsterdam, supuso una gran revelación. Este hombre está embarcado en una misión musical. Utilizamos métodos de la biología del comportamiento y de la neurobiología para ver qué compartimos con otros animales en cuanto a la escucha y la apreciación de la música. Es algo interdisciplinar. Hay muchos campos diferentes que contribuyen a investigar una pregunta: ¿qué nos convierte en animales musicales? Se pregunta si, como sugirió Darwin, la música tiene un fundamento biológico. Desde finales de la década de los 2000, él y sus colaboradores han estado investigando la sensibilidad a la música en los animales. Los humanos poseemos dos cualidades que nos hacen ser musicales. Una es el oído relativo y la otra es la percepción del ritmo. El oído relativo consiste en reconocer una melodía, ya sea alta o baja, como si fuera la misma melodía. ¿Sabes qué canción es? Podría haber tocado esto. La misma canción. Y luego está la percepción del ritmo. En esta música pasan muchas cosas. El gráfico de sonido va en todas las direcciones, pero oímos una regularidad, un pulso, es decir, el ritmo. Oyes la música y tienes que bailar. Esto ocurre porque hay una conexión entre el córtex motor y el córtex auditivo que explica este fenómeno. Si pudiéramos demostrar que estas cualidades de la musicalidad se encuentran también en los animales y que no es algo aprendido, sino una predisposición a ello, entonces sí podríamos afirmar que tiene un componente biológico. Hemos hecho pruebas con recién nacidos para ver si tienen percepción del ritmo. A través de unos sensores, Honing midió la actividad eléctrica en el cerebro de bebés mientras escuchaban ritmos de percusión con distintos tempos.
Y lo que hacíamos de vez en cuando era eliminar una nota, como un ritmo de batería muy simple, pero muy suave. Y de vez en cuando creábamos un vacío. Y hay un vacío en distintos lugares. Hay uno en el tiempo fuerte, en la primera nota del compás, donde esperamos que ocurra algo, y otros lugares donde no esperamos que ocurra nada. La teoría musical nos dice que si quitamos una nota en el tiempo fuerte se crea un espacio, un descanso sonoro. Y nuestra excitación aumenta porque esperamos que pase algo. Lo que estamos haciendo es predecir el siguiente pulso. Pero si quitamos una nota que no esté en un tiempo fuerte es menos interesante. No estamos seguros de que a continuación vaya una nota, por lo que no predecimos otro pulso. Y con los adultos esto estaba claro. Lo hacemos automáticamente. Percibes mejor una nota en el tiempo fuerte que en otro lugar. Pero también pudimos demostrar que los recién nacidos tienen percepción del ritmo. Su cerebro capta esta regularidad y empiezan a predecirlo. Eso sugiere que están preparados para captar la música. Así que la percepción del ritmo no es algo aprendido, y eso me parece fascinante. En definitiva, todos somos musicales y tenemos un talento especial para ello, igual que lo tenemos para el lenguaje. Y queremos saber hasta qué punto es especial, si es una característica humana o si es algo que compartimos con otros animales, que sería lo suyo si tiene una base biológica. Nunca vi nada igual. Ani Patel, neurocientífico cognitivo, es un apasionado de la música y la ciencia desde que era un niño. Y al igual que Honin, se pregunta si la música en los animales es un producto de la evolución y si los humanos tienen una capacidad innata para la música. Trabajaba con seres humanos hasta que irrumpió en escena una cacatúa de moño amarillo. Quise hacer un experimento para ver si esto era real. El hecho de que estuviéramos viendo esto en un loro, que está más emparentado con los dinosaurios que con los primates. Patel se puso en contacto con Irena Schulz, la dueña de Bola de Nieve, y organizó una sencilla prueba. Vamos a coger esta canción que le he visto bailar, la procesaremos por un ordenador, acelerándola y ralentizándola, y no se lo advertiremos. Solo la pondremos para observar si se sincroniza con la música y si se acelera o ralentiza para seguir el ritmo cuando éste cambia de velocidad. Y efectivamente seguía el ritmo en toda una serie de tempos diferentes. Aquello me recordó que lo que pasaba en su cerebro tenía cierto paralelismo con lo que pasa en el nuestro. Los loros tienen una gran capacidad para imitar voces. Tienen esta rara habilidad que nosotros también tenemos. Aprenden e imitan sonidos complejos. El hecho de que este pájaro tuviera este tipo de comportamiento indicaba que había alguna relación evolutiva entre esas dos habilidades. Previamente, Patel había pensado que había una conexión evolutiva entre nuestra capacidad de movernos a ritmos complejos y nuestra capacidad de imitar sonidos complejos. Ese experimento me hizo querer estudiar más a fondo otras especies y abordar cuestiones sobre la historia evolutiva de nuestro sentido del ritmo y la música. Bola de Nieve llega a hacer esto sin ningún entrenamiento especial. Recibe atención por hacerlo, pero nunca ha sido entrenado con comida o con recompensas físicas. Se parece mucho a la forma en que los niños adquieren este comportamiento. Entonces, ¿por qué algunos animales tienen este impulso o tendencia espontánea a desarrollar este comportamiento? Los perros socializan y están muy atentos a lo que hacemos, pero nunca los verás moverse al compás de la música. Por eso sigo pensando que hay una profunda conexión con el aprendizaje vocal. No todos los loros hacen esto. De hecho, son una minoría los que lo hacen. Esto demuestra que un animal que esté muy relacionado con nosotros puede desarrollar esta capacidad, a diferencia de los humanos, que la desarrollamos a través de las culturas. Es algo a lo que estábamos predispuestos y acabó convirtiéndose en algo muy común y compartido por toda la especie. Nos dimos cuenta de que después de ese estudio, Bola de Nieve empezaba a hacer algunos movimientos nuevos y queríamos capturar y estudiar su variedad.
Un compañero suyo ayudó a analizar los movimientos de Bola de Nieve como lo haría un coreógrafo. Entre los dos consiguieron diferenciar 14 movimientos de baile distintos en su repertorio. Mostraba un paralelismo sorprendente con lo que hacemos los humanos cuando nos sumergimos en la música. Probamos movimientos diferentes o inventamos cosas. Y este loro, con el que tenemos un parentesco muy lejano, también lo hace. Este es un comportamiento extraordinariamente sofisticado. Bola de Nieve no está bailando para sobrevivir, ni para aparearse, ni para que le den de comer. Lo hace simplemente por diversión. De vuelta en Kioto, Yuko Hattori y su equipo encontraron a otros bailarines moviéndose al ritmo de la música. En la naturaleza sabemos que los chimpancés bailan. Es lo que llamamos danza de la lluvia o danza de la cascada. Cuando está empezando a llover o cuando oyen el ruido del agua en una cascada, sobre todo los chimpancés macho hacen movimientos muy rítmicos. Hattori descubrió que mientras realizaba un experimento sobre pulsaciones con los dedos en una sala con un chimpancé, el de la sala contigua empezó a moverse espontáneamente al ritmo de las pulsaciones. Ella y su equipo decidieron averiguar si se trataba de una excepción o si los chimpancés respondían espontáneamente a los sonidos rítmicos. Hice pruebas con 7 chimpancés, 3 machos y 4 hembras. Y no solo se balanceaban rítmicamente, sino que además mostraban una gran variedad de movimientos rítmicos, como dar palmas, cabecear o dar golpecitos con los pies. Cuando reciben un estímulo auditivo, también tienden a hacer esos movimientos rítmicos espontáneamente. Al final el macho, Akira, resultó ser el rey de la pista de baile, mostrando la mayor receptividad a los ritmos. Sus balanceos respondían hasta cierto punto al tempo del ritmo auditivo. Cuando aumentaba el tempo del ritmo, sus movimientos eran más rápidos que cuando escuchaba un tempo más lento. Aunque Akira no se sincronizaba con el ritmo, su balanceo era significativo. Había varios aspectos en los que su respuesta al ritmo auditivo era diferente de la humana. Pero aún así, hay varios puntos en los que su respuesta era similar a la de los humanos. La base biológica que compartimos con los chimpancés tal vez es una raíz evolutiva muy antigua, y en base a eso creo que tal vez los humanos desarrollamos una capacidad rítmica más avanzada. Todo esto resulta muy curioso. Un comportamiento que coincide en pájaros, chimpancés y humanos. ¿Puede darse este tipo de sentido musical en otras especies? ¿Por qué somos animales rítmicos y musicales? ¿Por qué nos gusta sincronizarnos con el ritmo? ¿Existen fundamentos biológicos y cognitivos con raíces evolutivas profundas? En los Países Bajos, un grupo internacional de investigadores está buscando signos evolutivos de musicalidad y ritmo en diferentes especies. Y lo que están descubriendo en las focas comunes puede aportar algunos datos interesantes. Los Países Bajos están llenos de focas. Te las encuentras por todas partes. Son como los perros y gatos del mar. Ven. El biólogo cognitivo Andrea Ravignani es director del grupo de bioacústica comparativa en este campo de estudio emergente. Estudio el comportamiento y la comunicación animal, cómo producen y perciben los sonidos y qué relación tienen estos sonidos con la música humana. La musicalidad es un área de investigación muy amplia, por lo que Ravignani y su equipo tienen que dividir las cosas en pequeñas piezas manejables. Buscar signos de aprendizaje vocal y capacidad rítmica es su prioridad. El componente que más me interesa es el ritmo y, por supuesto, cómo se relaciona con otras habilidades humanas, pero también cómo puede relacionarse con otros comportamientos animales. El ritmo, en su definición más simple, es un patrón de eventos en el tiempo. Se pensaba que el aprendizaje vocal, como el que se había encontrado en Bola de Nieve, era necesario para que los animales se sincronizaran con ritmos musicales.
Ni los perros ni los gatos pueden hacerlo. Nadie pensaba que los lobos marinos fueran capaces de hacerlo hasta que llegó Ronan. Fue en 2013 en Escocia cuando comprobamos que Ronan, un león marino, era capaz de moverse al compás de un ritmo, y entonces pensé que podríamos poner a prueba a las focas comunes con una tarea que fuera más natural para ellas y comprobar si también tenían ritmo. Koen de Roos trabaja con Ravignani. Está en el centro de focas de Pieterburen, en la costa norte de los Países Bajos. El centro rehabilita unas 400 focas al año antes de liberarlas de nuevo en el mar. Aquí, de Roos espera aprender más sobre la interacción rítmica de las focas al comunicarse. Aquí analizamos los comportamientos de focas nacidas en libertad durante un periodo de tiempo, mientras están en cautividad. Estudiamos sus comportamientos naturales en condiciones más controladas. Estoy ayudando a poner en marcha un proyecto para estudiar cómo vocalizan las focas, por qué lo hacen y cómo se desarrollan sus vocalizaciones. Hemos adoptado un enfoque comparativo. Tomamos los resultados y los comparamos con otros animales que aprenden a vocalizar. Buscamos las similitudes y las diferencias con el fin de tener una idea más clara acerca de la base evolutiva de esta capacidad. Se graban sonidos de otros animales y luego se construye una banda sonora de estas vocalizaciones. Tengo aquí un altavoz en el cual voy a reproducir sonidos de crías de foca que grabamos el verano pasado. Estos sonidos, que hemos grabado previamente, los he encadenado en una secuencia. Estas secuencias son rápidas o lentas y tienen diferentes tipos de intervalos, de modo que o bien los intervalos son regulares o hay unos silencios más irregulares entre los sonidos. Hago que sean rítmicos para ver si pueden extraer información rítmica de su entorno y si luego ajustan a esos ritmos sus propias llamadas. Se puede ver que, efectivamente, el animal tiende a sincronizarse con la reproducción, por lo que tiende a construir una relación rítmica con el sonido. Es similar a lo que hacemos cuando nos sincronizamos con la música, pero desde un punto de vista crucial es muy diferente. La cría de foca no se sincronizó con el sonido, se desincronizó. La foca con la que estábamos trabajando empezó a emitir llamadas en un momento muy específico en el que había silencio. Por lo tanto, se acoplaba rítmicamente al sonido, pero solo vocalizaba cuando no lo hacía otro congénere. Y esto podría tener bastante relevancia ecológica. Si eres una cría de foca, dependes de tu madre y reclamas su atención durante las primeras semanas de tu vida. Por eso, las crías ajustan rítmicamente sus llamadas para encajarlas entre las de otras crías y que así puedan ser escuchadas. La sincronización de la música, que es tan importante en nuestra propia especie, puede que no lo sea tanto para las focas. Quizá la desincronización tiene más sentido. Por lo tanto, tienen ritmo, se coordinan, pero no se sincronizan. ¿Lista? ¿Ahora? Buena chica. En el zoológico de Cliff, en Alemania, otro miembro del equipo está explorando un aspecto diferente de las vocalizaciones de las focas comunes. Dado que la música y el lenguaje comparten muchas características comunes, Diandra Dungen está investigando sobre el aprendizaje de la producción vocal en las focas. Lo que más me fascina es que todavía no se sabe cómo aprenden a vocalizar las focas comunes. Y me encantaría averiguar si empiezan a vocalizar en un momento concreto o si aprenden a hacerlo a lo largo de toda su vida, que es lo que yo creo personalmente. Sin embargo, no lo sabemos. Necesitamos evidencias. Muy bien, aquí. Si el equipo encuentra tanto aprendizaje vocal como capacidades rítmicas avanzadas en las focas comunes, este sería el primer mamífero no humano que comparte con nosotros dichas cualidades.
Las vocalizaciones de las focas comunes aún no se han investigado demasiado en relación con el habla humana, y es una pena porque su tracto vocal es muy similar al de los humanos. En cuanto a filogenética se refiere, están muy cerca de nosotros, mucho más que los pájaros cantores que también vocalizan. Podrían enseñarnos mucho sobre la evolución de nuestro lenguaje, ya que el aprendizaje de la producción vocal es un requisito previo del lenguaje hablado. Observando a otras especies y estudiando los paralelismos entre nuestra musicalidad y la suya, eso nos permitirá aprender más sobre nosotros mismos, sobre lo que somos. Si somos únicos en algunos aspectos o si en realidad compartimos muchos rasgos con otros animales. Al otro lado del Atlántico, en Montreal, John Sakata se interesa por una especie diferente que también aprende a vocalizar. Los pinzones cebra machos enseñan canciones a sus crías de forma similar a como nosotros enseñamos a nuestros hijos canciones infantiles. Sakata se pregunta si hay raíces biológicas comunes entre el canto de los pájaros y la música o el habla de los humanos. Debido a que el proceso de desarrollo vocal en especies como el pinzón cebra y los humanos es tan similar, lo vemos como un animal muy interesante para estudiarlo. Los humanos utilizamos el lenguaje para comunicarnos y no nacemos sabiendo hablar idiomas. Los aprendemos mientras nos desarrollamos. Y lo mismo ocurre con el pinzón cebra, que aprende los cantos típicos de su especie de la misma forma que nosotros aprendemos a hablar. Escuchan a los adultos, memorizan los sonidos que necesitan reproducir, practican y, por último, perfeccionan la imitación de estos sonidos y los utilizan para comunicarse. Este es el canto del pinzón cebra. Comienza con esta repetición, a la que llamamos notas de introducción, y luego repite esta frase, que es el motivo. Esta serie está formada por 3 motivos diferentes. El motivo es la frase que repiten una y otra vez. Aprenden a producirlos y luego los repiten hasta la saciedad. El motivo que aprenden durante su desarrollo será su canción durante toda su vida. Lo que tenemos aquí es una canción del tutor. En este caso, el tutor es el padre de esta cría. Esta es la canción del padre. Y esta es la canción de su hijo, la canción de adulto de su hijo. En comparación con lo que se denomina canción del tutor, la canción del joven pinzón cebra se parece bastante, pero no es un proceso instantáneo. Al igual que ocurre con los humanos, el pinzón cebra ha tenido que estudiar y practicar. Con tan solo 35 días desde que nacen, ya suenan como patos de goma. Esto es un espectrograma y no tiene un aspecto interesante. Y según van practicando, los elementos de la canción tienen un poco más de estructura. Y finalmente, tras 90 días, ya tiene esa especie de ritmo y, lo que es más importante, coincide con la del tutor. Es el pinzón macho el que aprende y canta una canción. ¿Pero qué pasa con las hembras? ¿Tienen alguna tendencia musical? Los humanos tendemos a mostrar preferencia por las canciones que conocemos o por una persona que canta. Sarah Gully investiga si las hembras de pinzón cebra tienen preferencias similares. Creemos que la forma en que las interacciones sociales influyen en la manera en que las aves perciben los sonidos es similar a cómo nosotros percibimos la música. Y nuestra percepción de esta y del habla se forma a través de la experiencia. Así que seleccionamos a hembras que se habían apareado y reprodujimos la canción de sus compañeros en un altavoz y otra desconocida en otro. Tirando de uno de los 2 cordeles, la hembra podía elegir qué canción sonaba. De esta manera podemos averiguar cuál de las canciones les gusta más. Si tiran 100 veces de una cuerda y solo 5 de la otra, sabemos que tienen preferencia por esa canción. Las hembras siempre prefieren la canción de sus compañeros, pero cuando examiné las canciones de los machos que habíamos grabado, algunas no eran obras maestras. En realidad, los pinzones cantan 2 versiones diferentes de la misma canción. Tienen una versión de concierto que ejecutan durante el cortejo, que es más limpia, más rápida, mucho más precisa, y una versión de ensayo, para cuando están solos, algo así como para cantar en la ducha.
La que interpretan en el cortejo es una especie de versión refinada de la canción. Por ejemplo, cantan más seguidos esos motivos y son más precisos en el tono. Pero cuando cantan solos, en una especie de versión informal de la canción, alteran un poco la interpretación y es un poco menos precisa, pudiendo ser el tono un poco más agudo o un poco más grave. Pero cuando se trataba de una pareja establecida, la calidad de la canción era irrelevante. Les gusta mucho estar cerca de la canción de su pareja. Por lo tanto, el tipo de interacciones sociales que tienen estas aves realmente da forma a su percepción. No es que haya una canción ideal por la que todos se sienten atraídos. Esto tiene relación con la forma en que yo misma pienso en la música. Escucho mucha música y puedo distinguir una buena interpretación de una mala. Y también las diferencias de calidad. Pero cuando elijo la música que voy a escuchar, no solo me quedo con buenas interpretaciones, sino que hay un estilo particular que prefiero escuchar. La música expresiva y emotiva despierta algo en nuestro interior. Los investigadores se preguntan si es una respuesta a algo antiguo y desconocido. La música es una burbuja mágica. Está impregnada de una luz dorada y de un calor como el del hogar, como el del amor. No soy religioso, pero es lo más parecido a una dimensión espiritual. En Inglaterra, Liverpool, cuna de los Beatles, es una ciudad que rebosa historia musical. Michael Spitzer, un destacado experto en musicología, vive a la vuelta de la esquina de la famosa Penny Lane. Para averiguar si el sentido musical es innato en los seres humanos, Spitzer está tratando de encajar piezas de muchas disciplinas diferentes, entre ellas la biología, la musicología y la antropología. Cuando le digo a la gente que estoy escribiendo una evolución de la música, se extrañan, porque la mayoría de los libros de historia comienzan con Monteverdi o Bach, y el libro típico cuenta quién escribió qué pieza y en qué fecha. No somos los primeros animales que creamos ritmo. Solo tenemos que asomarnos al reino animal y escuchar lo que hacen los grillos o los catídidos. Hemos recuperado un fósil de un grillo del período Jurásico y podemos ver exactamente cómo se alinean las alas. E incluso hemos reconstruido la nota exacta que emitía este insecto jurásico, y era un mi natural. Así que ahí lo tenemos. La primera nota que escucharon los dinosaurios fue un mi natural. Nosotros los humanos somos definitivamente animales musicales porque evolucionamos a partir de la línea de los simios. Hace 4 millones de años, nuestro ancestro común más antiguo, una hembra australopiteco llamada Ardi, se irguió sobre sus patas traseras y echó a andar. El primer paso para ser un músico humano fue, nunca mejor dicho, el primer paso. Y lo que hace el caminar es poner en marcha una reacción en cadena. Se producen cambios fisiológicos y anatómicos. El tamaño del cráneo aumenta más del doble y un cerebro más grande nos hace más listos. La laringe empieza a descender, lo que les da una mayor gama de sonidos que pueden articular y vocalizar. Y el hueso hioides que sostiene la lengua y permite la pronunciación también evoluciona. Y desde entonces cada compás, cada ritmo de la música humana ha estado marcado por el caminar, por el bipedismo. Por eso mucha de nuestra música es música de baile. En Glasgow, la compositora y zoomusicóloga Emily Doolittle explora la relación entre los animales y la música de una manera diferente. Deja que los animales tomen la iniciativa musical y teje sus sonidos en sus propias composiciones. Lo que más me gusta de la investigación zoomusicológica es que hay lugar para casi todos los enfoques a la hora de pensar en los cantos de los animales. Puedes verlo desde un punto de vista filosófico, científico y también desde la composición.
Me interesa el aspecto cultural de la creación musical y también las especies que aprenden sus cantos de otros miembros de su especie. Su interés por las respuestas de los animales hacia la música se despertó cuando ella estaba tocando el violín y cantando junto al mar. Y de repente, unas curiosas focas se unieron. Hay un lugar donde te puedes sentar a esperar el ferry y oyes aullar a las focas. Y me fascinaba aquel sonido y cómo tal vez los humanos han interactuado con ese sonido y lo que podemos hacer con él. Hay todo un género de canciones que o están pensadas para ser cantadas a las focas o han sido dictadas por lo que cantaron las focas. A menudo si les cantas responden o se acercan un poco más. Según mi experiencia, si te acercas a una foca gris, huirá rápidamente al agua, pero si te acercas mientras cantas, se quedará allí, te escuchará y te mirará. Parece que la curiosidad va en las dos direcciones. Los sonidos de las focas inspiraron esta composición. A veces vengo a reservas naturales como esta de Loch Wynoch. Disfruto de la tranquilidad de un buen paseo a la vez que escucho a los pájaros. A veces oigo algo que realmente me interesa y no puedo quitármelo de la cabeza. Lo transcribo y a veces vuelvo y dedico más tiempo a estudiar esa especie. Al sintonizar con los cantos de los pájaros que la rodeaban, Doolittle empezó a interesarse por la estructura de los cantos que producen los pájaros. Y mientras escuchaba los cantos de distintos pájaros, ella y otros investigadores se llevaron una sorpresa con el zorzal ermitaño. Los científicos suelen mirar los espectrogramas o pueden escuchar la canción a velocidad normal, pero cuando oigo una canción en un tono muy alto y muy rápida, quiero ralentizarla para escuchar con detalle lo que está haciendo el pájaro. Y así descubrí la serie de armónicos que había en la canción. Los armónicos son los sonidos adicionales que acompañan a la nota principal que oímos cuando cantamos, soplamos en un instrumento de viento o hacemos sonar un instrumento de cuerda. Preguntándose si podía haber más similitudes, ha acabado identificando 9 áreas de coincidencia entre la música humana y el canto de los pájaros, y espera que esto sirva como punto de partida para futuras investigaciones. Si una canción no tiene estas áreas de solapamiento, no significa que no me interese, pero me atraen más los cantos de animales en los que puedo reconocer algo similar a lo que hago en mi propia música. Entonces, ¿es el canto de un pájaro lo que los humanos llamamos música? He llegado a la conclusión de que la música no se puede definir de una manera significativa. A menos que se especifique arbitrariamente que la música es humana, no creo que haya una línea divisoria entre nuestro sonido y los que hacen otras especies. Cualquiera que se haya sentido intrigado por los misteriosos cantos de las ballenas jorobadas probablemente se haya preguntado si sus evocadoras llamadas tienen algún significado. Desde hace décadas, los investigadores se preguntan por qué cantan las ballenas y qué significan sus cantos. Pero es poco lo que se sabe con certeza. El clarinetista bajo y compositor Alex South estaba estudiando ciencias naturales y cognición animal cuando la atracción de la música le llevó a tomar una nueva dirección. Bajo la dirección de Emily Doolittle y de científicos especializados en ballenas, está descubriendo lo que hacen las ballenas cuando cantan y lo que podría decirnos la estructura de su canto. Cuando oí por primera vez el canto de las ballenas, me di cuenta de que hacían unos sonidos muy diversos y que resonaban en mí como intérprete. Contienen una gran cantidad de notas muy agudas y melancólicas, y suenan como si las estuviera emitiendo un ser que está sintiendo algo. Estoy analizando con mucha precisión los tiempos de los cantos de las ballenas jorobadas. Estoy interesado en lo que podríamos llamar el ritmo, el pulso, el tempo, este tipo de conceptos de la música humana. Los biólogos se dieron cuenta de que contenían patrones repetitivos, lo que hizo que lo calificaran como canto y no como simples llamadas. South se preguntó si había similitudes entre la música humana y el canto de las ballenas.
Y lo que descubrió fue que la música humana tiende a mostrar un número relativamente restringido de duraciones asociadas a las notas. Eso es algo que también podemos buscar en el canto de las ballenas jorobadas. Parece que debería estar ahí, pero los científicos quieren saber si realmente está ahí. Los hallazgos preliminares sugieren que sí, que las frases tienen ritmos precisos. Así que nos encontramos una parte de la canción donde cada fase, que dura 10 o 20 segundos, se puede repetir durante varios minutos. En ese momento, la ballena comienza a cantar un nuevo tema que puede ser sorprendentemente distinto del anterior. Una vez que agrupa varios temas diferentes, volverá al principio y los repetirá en bucle durante un buen rato. Puede cantarlos durante 20 horas. Creo que la grabación más larga es de 22 horas de canto constante de una ballena jorobada. Y esta canción no es la creación de un único individuo. Todos los machos de una población particular cantan los mismos temas, en la misma secuencia, utilizando las mismas unidades de canto y las mismas frases. Esto nos indica que las ballenas se escuchan entre sí y aprenden unas de otras. Esto es muy raro entre los mamíferos. Con nuestra excepción, ningún otro primate tiene ese poder de escuchar una nueva canción y a continuación hacer cambios en la canción que estás cantando. Como músico y científico, South ha sacado conclusiones tanto científicas como sociales de su estudio de las ballenas y sus canciones. Ahora, como músico, estoy respondiendo mucho más como un intérprete, improvisando y componiendo. Así que estoy más interesado en cómo se sienten los sonidos y en el efecto que tienen en mí, como músico, y en el público. Esto nos abre los ojos a toda una serie de comportamientos y de formas distintas de crear sonidos que no conoceríamos si no saliéramos a escucharlos. Podemos ver que algunos animales en su medio natural parecen tener algunos rasgos musicales similares a los humanos. Pero ¿qué pasa con las mascotas de la familia, grandes y pequeñas? Es un proyecto científico ciudadano que se llama Canta con los pájaros. Se llama ciencia ciudadana a la participación de la gente en la investigación científica. Y a Henkan Honin le encanta, aunque considera una suerte que él y sus compañeros hayan podido dar con los ejemplos de musicalidad de Bola de Nieve o Ronan. Cree que se puede obtener más información si se abarca un espectro más amplio de ideas e investigadores. Intentamos atraer al mayor número de propietarios de pájaros cantores que puedan enviar una grabación de su pájaro. Y luego un comité seleccionará a los que nos parezcan más prometedores. Y después haremos un concurso entre estos pájaros para ver cuál imita una canción determinada de la manera más convincente. Hay diferentes historias. Parece que algunos lo hacen de forma espontánea y se enganchan a una melodía determinada que quieren escucharla a menudo. Entonces el dueño la pone con frecuencia y ahí se da un entrenamiento, pero no está claro si se trata de una imitación instantánea o si es algo aprendido. Así que pediremos a los dueños que hagan que sus pájaros imiten ciertas melodías y después analizaremos si imitan exactamente los tonos o los transponen, o cómo de bien lo hacen, qué especies lo hacen bien y cuáles no. Es un proyecto original, pero da una imagen muy fiel de lo que ocurre en la realidad. En el laboratorio solo puedes hacer algunas cosas. Se puede elegir un pájaro y hacer un experimento. Este es otro método para obtener la información que nos interesa. La música es un misterio. Creo que es una habilidad fundamental para nosotros los humanos, como lo es el lenguaje. Y creo que tenemos que retroceder y buscar más información. Tenemos que entenderlo, porque es algo omnipresente en nuestra cultura. Es algo muy importante para mucha gente. Deberíamos entenderlo. Yo quiero entenderlo. Investigadores como Marisa Hoschel y Jason Gee también quieren entender más sobre los animales y su musicalidad. Están investigando si los cerdos tienen ritmo. El gruñido maternal de la cerda tiene una cualidad muy rítmica. Hacen un sonido especial cuando van a mamar. Vocalizan. Es algo así como...
Creemos que no aprenden a vocalizar, así que probablemente el gruñido en sí mismo sea innato. Queremos saber más sobre los aspectos rítmicos y si los lechones lo aprenden de la madre o si ocurre de forma innata. Los lechones frotan el morro contra las glándulas mamarias de la cerda. Y creemos que esto estimula la liberación de oxitocina, la hormona responsable de la lactancia en este caso. Y este proceso hace que la cerda acelere el ritmo de sus gruñidos. Justo antes de que la madre haga fluir la leche a los lechones, empiezan a gruñir más rápido. En lugar de hacer... hacen... Se dobla el tempo, pero los ritmos se mantienen estables. Y sabemos que cuando eso sucede, la leche empieza a bajar. Se puede ver como en ese momento todos los lechones se quedan inmóviles y durante un minuto maman de las ubres. Estamos tratando de reproducir algunas de estas vocalizaciones a los lechones para ver qué características de estas son las que más les gustan. Marisa nos ayuda a descifrar las propiedades audiológicas de estos gruñidos de lactancia materna. El estudio está en proceso, pero parece que los cerdos están interesados en los sonidos rítmicos, especialmente cuando están más tranquilos. Hay muchas preguntas sin respuestas sobre la evolución de la música, y cada nuevo estudio añade un nuevo e intrigante ritmo. Hemos empezado a estudiar la producción de sonidos en muchos animales y vemos que en varias especies hay unos patrones temporales y rítmicos muy típicos. Andrea Ravignani y un equipo de investigadores italianos acaban de documentar ritmos musicales complejos en el Indri, un lémur de Madagascar en peligro de extinción. Los lémures y los humanos compartimos un ancestro común desde hace más de 70 millones de años. Estamos descubriendo cosas muy interesantes. Se forman unos maravillosos coros de machos y hembras y a veces también se incorporan los pequeños. Durante 12 años el equipo ha estudiado los cantos de 39 indris en su hábitat natural. Tienen una estructura rítmica que nunca habíamos visto en ningún otro mamífero. Los investigadores han descubierto una estructura rítmica clásica similar a la cadencia de un metrónomo, que es uno de los ritmos universales que se encuentran en la música humana. Tienen una especie de categorías rítmicas que son similares a las que encontrarías en una marcha, por ejemplo. Algunas notas que producen duran exactamente el doble que otras, y esto es la base de la música, pero nunca se había visto en otros mamíferos. Con el tiempo, descubriremos más sobre el que es probablemente uno de los animales más musicales entre los primates, antes de que no queden más indris. El estudio más reciente de Annie Patel en un animal que muchos de nosotros conocemos y amamos se centra en un aspecto diferente de la musicalidad. Cuando los humanos cantan, tenemos la tendencia a preocuparnos por ajustar nuestro tono de voz al de los demás. Y tendemos a intentar afinar y a mimetizarnos con las otras voces. ¿De dónde viene esa habilidad? Hay otro animal que emite vocalizaciones largas y agudas. Los lobos aúllan en grupo por razones sociales. Y hay expertos que afirman que, en realidad, están ajustando el tono de sus aullidos en relación con los demás, tal vez desentonando para sonar como una manada más numerosa. Algunos perros aúllan de forma muy armónica con determinadas piezas musicales, pero desconocemos el porqué. Tal vez esa pieza suena como un aullido para ese perro. Esto nos da pie a un experimento para comprobar si los perros intentan ajustar el tono de su voz a los sonidos que escuchan. Patel ha pedido a los dueños que graben a sus perros aullando al ritmo de una canción que les vuelva locos, y que después suban o bajen el tono de la música y lo vuelvan a intentar. Entonces el equipo de Patel mide los aullidos para ver si el perro cambia realmente su tono para adaptarse. Si lo hacen, no solo estarían dando rienda suelta a un comportamiento innato, sino que estarían ajustando el tono de su voz en respuesta a otros tonos. Es lo que hacemos nosotros cuando cantamos. Ver a otro animal hacer algo con el tono de su voz en respuesta a otros sonidos es una habilidad similar a la música, un debate que se remonta a Darwin sobre si hemos evolucionado para ser musicales o no.
Me siento afortunado porque en las próximas 2 décadas sabremos si nuestro cerebro ha evolucionado especializándose para la música y si somos en esencia una especie inherentemente musical. Cada nuevo descubrimiento aporta una nueva pieza a este complejo rompecabezas musical. Y aunque aún no podamos ver la imagen completa, sí tenemos pistas muy prometedoras sobre los ritmos musicales y las vocalizaciones que se dan en distintas especies animales.